Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse a esta clase online. Tal como ya estaba conversando con sus compañeros y compañeras, el día de hoy nos vamos a enfocar en interpretar otros mundos. ¿Y a qué nos referimos con interpretar otros mundos? A dar sentido a estas lecturas, a estas visualizaciones que realizamos de textos audiovisuales, que lo vamos a hacer ya, yo creo que próxima semana. Pero por lo menos hasta el momento con los textos escritos a los que ya hemos accedido. ¿Bien? En lo que corresponde a las primeras clases de esta asignatura, hemos hablado sobre conceptos básicos que nos van a enfocar en la lectura comprensiva. ¿Bien? Que es el pilar central para poder trabajar en esta asignatura. Finalmente, si yo leo en forma comprensiva un texto, yo no solamente lo voy a decodificar, es decir, entender o estar leyendo de comienzo a fin, sino que realmente voy a profundizar en él. Y eso incluye desde realizar un antes de la lectura para contextualizar todo, hasta un después en el cual yo voy a desarrollar mis propias ideas respecto a ese mismo texto. ¿Bien? El texto que hemos trabajado para dar pie a esto es un texto que realmente corresponde a tercero medio, pero que igual está en su poder en el libro de la asignatura, que tiene que ver con los orígenes en nuestro país. ¿Y por qué me importa tanto partir con un texto argumentativo? ¿Y por qué todas las tareas lo hemos hecho finalmente como en base a esto? Porque necesito que me demuestre lo que aprendió con el profesor Esteban, que finalmente reconocer posturas de otras personas, es decir, reconocer tesis e incluso formular sus propias posturas y puntos de vista. En este caso en específico, el texto que estamos trabajando es un texto que está en la página, les digo al tiro, 139, y se titula Recado confidencial a los chilenos. Este texto, entonces, que estamos trabajando, usted ya tiene la información, usted ya se preocupó de eso, ya realizó una actividad número 1. No sé si recuerda eso, que era el de las etapas de la lectura, usted escogía cuál quería trabajar. Pues bien, usted la información ya la recolectó, usted ya leyó el texto, y lo único que pedí en esa publicación, que ya está en su poder, es que usted pueda responder ciertas preguntas para dar por finalizada esta lectura. ¿Ya? Ya, empecemos de lleno entonces con esta clase, con esa pequeña introducción. Necesito que en el chat, en este momento, con la mayor sinceridad posible, me responda cuál es su mayor problema cuando está leyendo. ¿Qué es la mayor dificultad? ¿Cuál es el mayor obstáculo cuando usted está leyendo un texto? ¿Qué impide que usted comprenda lo que está leyendo? En su casa hay mucho ruido, la concentración, la desmotivación. ¿Por dónde va lo suyo? ¿Cuál piensa usted que podría ser su problema personal al momento de leer algo? Ya todos tienen realidades distintas. Hay algunos que son hijos únicos y únicas, tal vez no es un problema. Otros no, están viviendo con toda su familia. En época de cuarentena es difícil leer. Diga su propia realidad. Ya. Puede ser el vocabulario. Ya, comienzo a leer las respuestas que están hasta el momento. Muchas personas hablan sobre la concentración. Algunos pocos sobre el ruido que hay en sus casas, es decir, de distracciones externas. Por interno alguien me habla sobre que finalmente se le enredan las palabras cuando está leyendo. Y algunos sobre nuevamente el tema de la concentración. Ya, y nuevamente estamos hablando de la lectura, no de las clases online. Ya, y algunos, y qué bueno que también lo puedan reconocer, comienzan mientras están leyendo a pensar en otras cosas que no tienen que ver con la lectura. Se desconcentra, empieza a pensar en X problema que le pasó en el día, comienza a pensar de un tema que realmente le interesa, no como el texto, o está leyendo algo en el texto y usted comienza a pensar en su propia experiencia y finalmente olvida lo que está haciendo. Hay algo súper común con todo lo que me están diciendo ahora, que es finalmente, posiblemente le ha pasado. Usted está leyendo un texto, está leyendo una página, y cuando termina de leerla, se da cuenta que no entendió nada. Y lo vuelve a intentar
y no entendió nada de nuevo. Y lo vuelve a hacer y no entendió nada de nuevo. Y así puede estar una hora entera intentando leer el mismo párrafo o la misma página y no avanza nada. Ya, y por ahí, de hecho, por interno alguien me dice que por la misma falta de confianza se termina desesperando, como de no lograrlo, y finalmente no puede leer. Ya. Todas las cosas que han dicho hasta ahora, qué bueno que las hayan mencionado y las estoy leyendo en voz alta exactamente para que usted descubra que no es la única persona que está en esto. ¿Ya? Usted de repente se mete un poco en esta burbuja donde se siente incapaz de hacer cosas, donde piensa que tiene pocas habilidades o que derechamente la lectura no es lo suyo. Ya, yo vengo inmediatamente a aclarar eso y por algo usted está en esta asignatura para entender lo contrario. Todo lo que han dicho hasta ahora es lo que vivimos todos por igual. Partimos desde esa base. Acá nadie lee a la perfección. Y no porque no querramos realmente hacerlo, sino que por otra cosa. Hay cosas que influyen en la lectura que incluso escapan de mí. Por ejemplo, a nivel biológico, como usted ya sabrá, la concentración a su máximo esplendor, a un 100%, dura con suerte 20 minutos. Y luego de esos 20 minutos, esto empieza a decaer, a decaer, a decaer. Ya. Dato importante, entonces biológicamente incluso usted la concentración ni siquiera la va a poder mantener por un largo transcurso de tiempo, por muy motivado o motivada que esté. A esto agregamos también que existen distractores externos. Por ejemplo, el tema del ruido, por ejemplo, problemáticas familiares, por ejemplo, que tiene que hacer muchas cosas durante la semana y piensa que estar leyendo va a ser una pérdida de tiempo o pérdida que finalmente podría servir en hacer una tarea pendiente, por ejemplo. Hay muchas problemáticas externas y lo más importante, hay todo un factor emocional. Entonces, nuevamente, por mucho que usted esté siendo la persona más motivada del mundo para leer un texto, hay muchas cosas que van a interrumpirlo. Hay muchos obstáculos que van a aparecer entre medio. Y yo creo que el factor emocional es uno de los más importantes. Porque finalmente usted puede saber que hay un libro que lo tiene que leer, hay un libro que es importante, hay algo que tiene que cumplir. Pero por mucho que quiera cumplir, lamentablemente, sus propias emociones pueden impedir que llegue a su cometido final. Entonces, si estoy diciendo todo esto, obviamente no es para que se esté deprimiendo, así como pucha la cuestión, entonces no voy a poder leer comprensivamente nunca. La verdad es que no. Lo importante es que sepa que todo lo que estamos viendo desde un comienzo de la asignatura es para dar una solución a eso. Es generar una estrategia para yo poder aplicarla cuando realmente lo necesite. Y que esos son finalmente las etapas de la lectura, una estrategia para salvar la situación. ¿Se entiende? En el peor de los casos se va a entender así. ¿Por qué lo digo también? Porque usted ya tiene que estar en una situación real de lectura. Usted cuando leía en el colegio le daban un mes para leer un texto completo. Ya, eso es una situación ficticia. ¿Por qué? Porque en la realidad, cuando usted esté en esa carrera, da lo mismo lo que vaya a estudiar, sí o sí va a tener que leer en algún momento y va a tener que leer cosas que no necesariamente le interesan. Cuando usted entra a la carrera que tanto quiere estudiar, por lo menos un ramo, una asignatura o más de alguna no le va a gustar o no le va a llamar la atención. Y lamentablemente van a esperar de usted que cumpla igual, a toda costa. Entonces imagínese en ese tiempo, usted siendo, por ejemplo, doy el caso, una persona universitaria, póngase en ese caso, tiene una evaluación el día de mañana. Justo en su casa un familiar enfermó, póngase usted incluso hasta por COVID, está enfermo por COVID y aún así a usted le están exigiendo un trabajo, que entregue un trabajo y ese trabajo lo tiene que hacer luego de haber leído un texto. Ya, ¿cuál es el peor de los casos? El peor de los casos, que a usted las cosas se las van a exigir igual. Incluso en tiempos normales, por muy enfermo que se sienta, por muchos problemas personales o por triste que esté, que discutió con su, no sé, póngase usted que discutió con su pololo o polola, póngase usted que tuvo una discusión en su casa, póngase usted que está demasiado cansado ya de tantas cosas que hacer, y sabe que lamentablemente, externamente, las cosas se las van a exigir igual. Entonces acá entra en juego las etapas de la lectura, para esas situaciones reales. Y el día de hoy vamos a profundizar especialmente por los problemas que ustedes me dieron en el chat,
vamos a trabajar con la última etapa, que es una de las etapas más importantes. ¿Y por qué? Porque es la que va a parchar todo, tal como si fuera una especie de parche curita, va a tapar todos esos espacios, todas esas heridas que finalmente quedaron por yo no haberme concentrado lo suficiente mientras estaba leyendo. ¿Se entiende? Así que nuevamente entienda las etapas de la lectura como una herramienta, no como una lata, no como algo de, pucha, esto me está haciendo perder tiempo. No, todo lo contrario, está provocando que usted gane tiempo después, que usted con una sola lectura esté listo ya para cualquier evaluación, para cualquier trabajo, para cualquier tipo de presentación. ¿Ya? Bien. Hasta el momento, por las clases online, ya hablamos de las etapas anteriores, hablamos del antes de la lectura, no hemos visto súper poco en realidad, pero hemos hablado de la importancia de contextualizar la lectura, saber quién es el autor que creó ese texto, cuál es su punto de vista, y de esta forma entender por qué va a escribir de X forma lo que yo voy a leer. Luego durante la lectura hablamos ya que yo voy finalmente a reconocer la información importante. Voy a empezar a recolectar todo lo que me va a servir para después. Para finalmente pasar a esta etapa, que es el después de la lectura. El después de la lectura a la gran mayoría no le gusta, porque significa crear cosas. Pero le aseguro que el después de la lectura puede ser fácil si uno se lo propone. Puede ser súper fácil de hacer. Hay opciones muy básicas para cumplir con esta etapa. Pero lo más importante de esta clase es que les voy a enseñar cuáles son los 3 procesos que se dan en su inconsciente luego de una lectura. Cuando hablamos de lectura, también nos referimos a lectura no tradicional, es decir, a ver cosas. También nos referimos a eso. Entonces, con el después de la lectura nos vamos a referir no solo a libros, sino que también después de yo ver una serie, después de ver una telenovela, luego de ver un drama, luego de ver una película, luego de leer un cómic, luego de leer un manga, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede adaptar a lo que usted quiera ingresar. ¿Bien? Ya. Vamos viendo estos 3 procesos que son súper importantes a nivel inconsciente y que usted lo realiza sí o sí. Pero ahora lo va a hacer en forma consciente, porque ya sabe que lo va a salvar de muchas situaciones, especialmente si usted me dice que tiene problemas para concentrarse. Esta va a ser su solución final. ¿Bien? Hay 3 procesos que funcionan acá. Está el analizar el texto mentalmente, relacionar la información que leí, la que está ya en mi cerebro, con el contexto, que puede ser el de producción y el de recepción, ahí lo vamos a explicar bien. Y finalmente, como número 3, se da el fenómeno mental, después de que yo leo un texto, de interpretar elementos simbólicos, es decir, cosas que finalmente tienen otro sentido, uno más allá del literal. Y vamos a repasar eso ahora. Vamos uno por uno para hacerlo más claro todavía. Luego de yo leer un texto, y da lo mismo lo que quiera hacer después de esa lectura, puedo hacer un resumen, puedo leer resúmenes de otras personas, puedo hacer un mapa conceptual, puedo hacer una línea del tiempo, puedo hacer una lluvia de ideas con todo lo que me quedó del texto, puedo crear una conversación con alguien más para confirmar si entendí bien las cosas o no. Yo puedo hacer muchas cosas en el después de la lectura, pero lo que me debe quedar claro son los 3 procesos que están detrás de eso. Partamos con el número 1, analizar el texto. Luego de leer un escrito, yo inconscientemente incluso lo voy a analizar. Voy a analizar los elementos que podía encontrar en él. Primero que todo, no es lo mismo leer una noticia que leer un poema. No es lo mismo leer un texto argumentativo que un ensayo expositivo. Todos los textos tienen propósitos comunicativos distintos. Fueron creados para lograr algo. Y yo tengo que tener muy claro qué es lo que estoy leyendo para poder leerlo bien. Suena súper repetitivo eso, pero me explico. Me voy a encontrar con elementos distintos. Si yo leo un poema, me voy a encontrar con versos, me voy a encontrar con, ¿qué más? Con estrofas, me voy a encontrar con un hablante lírico, a comparación de un texto argumentativo. Por ejemplo, lo que usted leyó para esta actividad, esta primera actividad. ¿En qué consiste eso entonces? Que usted ya aplicó la etapa de la lectura incluso. Yo en ese texto argumentativo, luego de leerlo, el de Licura Chihuahilaf, el de recado confidencial el recado confidencial a los chilenos, ya, luego de eso yo voy a identificar los elementos para comprobar que realmente entendí.
Por ejemplo, como en este proceso, me voy a preguntar cuál es la postura del autor, por qué él pensaba de esa forma. Me voy a preguntar también cuáles fueron los argumentos que presentó ese autor, para yo también entender por qué piensa de esa forma. Nuevamente, en el analizar la información, esto yo lo voy a hacer inconscientemente, también con los textos narrativos. Cuando usted tenía una prueba del libro, antes de la prueba siempre se preocupaba de preguntarle a un compañero cuál fue el final del texto. Eso corresponde al después de la lectura. Usted creó una conversación para hablar sobre el libro. Pero ojo, con eso que estaba haciendo, el después de la lectura, es decir, comprobando que realmente lo entendió. Por eso que analizar el texto es tan importante. Lo puede hacer en forma inconsciente, que usted vaya pensando como qué cosas le quedaron que realmente eran importantes, o si no, lo puede hacer en forma consciente. Es decir, no quedarse solamente en lo que está pensando, sino que también en una hoja comenzar a escribir todas las cosas que reconoció en ese texto. ¿Bien? Ya. Y acá les voy a hacer una aclaración que me están haciendo por interno respecto a la actividad. Este texto parte en la página 139. ¿Por qué parte ahí? Porque a todo esto, ahí está el título, hay unas preguntas que usted se puede realizar como antes de la lectura para poder empezar a leer, y está la descripción o biografía de Elikura Chihuailaf. Luego de eso, existen 3 capítulos dentro de su mismo texto, ¿ya? De hecho, se los voy a decir. Estos 3 capítulos se llaman de la siguiente forma, para que no se nos pierda, Se llama Ser Mapuche Hoy, con eso parte en la página 139, Se dice que, eso viene, es el segundo capítulo, y el tercer capítulo, No ha estado en mi ánimo. Y aparecen, no sé si realmente se puede ver en la imagen de mi pantalla, aparece un mini título, un recuadro con color en la esquina de cada capítulo, ¿ya? Así que este autor, para explicar mejor el texto, divide su opinión en 3 capítulos, que nuevamente son los que le acabo de mencionar. El último es No ha estado en mi ánimo, el segundo es Se dice que, y el tercero, Ser Mapuche Hoy. Así que todos corresponden al mismo texto, es decir, el texto parte en la página 139 y termina en la página 147. ¿Bien? Ya, y antes que algunos puedan colapsar porque hoy tantas páginas entre medio, ya, cuando usted vea el texto se va a dar cuenta que hay muchas imágenes. Y hay muchas anotaciones de otros autores que le están dando la razón a este autor, a Elikura. Bien, en analizar el texto después de la lectura, entonces voy a comprobar que los elementos los entendí bien. Voy a descubrir si realmente me voy a preguntar a mí mismo o a mí misma si entendí la postura, por ejemplo. Primero que todo, voy a analizar el texto y voy a notar que es un texto argumentativo. Si es un texto argumentativo, tiene elementos característicos. ¿Tiene un inicio, un desarrollo y un cierre? Sí, pero tiene una tesis, tiene argumentos, tiene respaldos, y yo me voy a preocupar de buscarlos. ¿Qué también voy a encontrar en este proceso interno que realizo después de haber leído algo o después de haber visto algo? Lo voy a relacionar con el contexto. Y esto es súper importante porque significa que en el antes yo recolecté información. En el durante yo me preocupé de leer lo más concentradamente posible, identificando lo más importante. Entonces ahora en el después yo voy a conectar todo. Voy a conectar la información. Eso es lo importante. Voy a relacionarlo con el contexto. Yo sé que Elikura vivió de X forma. Sé que pertenece a un pueblo originario. Sé que tiene esta postura. Sé que es escritor. Sé que se dedica a hablar sobre el pueblo mapuche, etcétera, 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 etcétera. Sé que ganó estos premios. Ya, esa información en el antes de la lectura me sirve para contextualizar. Pero en el después, esta información tengo que hacerla útil. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo finalmente voy a hacer útil esta información? Pues conectándola con lo que leí. ¿Se entiende? Así que en el después de la lectura me voy a preguntar cosas como ¿por qué el autor piensa de X forma? ¿Qué fue lo que vivió el autor en su contexto de producción para pensar y expresarse de esta forma respecto a este tema?
Ya, para que quede más claro incluso, recuerden a qué nos referimos con contexto. El contexto de producción. Está el de producción y está el de recepción. Cuando hablamos del contexto de producción, estamos hablando entonces de todo el mundo social que rodeó a ese autor y que lo afectó claramente. La sociedad del autor. ¿Qué cosas él vivió? ¿Vivió enfermedades? ¿En qué lugar nació? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su sociedad? ¿Pertenece a alguna religión? Todo eso va a impactar al texto, porque por lo tanto escribió de X forma por culpa de todas sus experiencias de vida. Lo mismo pasa con el contexto de recepción, pero esto ya no está enfocado en el autor, sino que va a estar enfocado en el lector. ¿Qué me va a importar de ese lector? También el mundo social en el que él estuvo y que por lo tanto lo afectó y provocó que lea de cierta forma y que entienda las cosas de cierta forma. En el contexto de recepción, me voy a enfocar en mí mismo y me voy a preguntar por qué yo el texto lo entiendo así. Por ejemplo, inconscientemente, después de que yo haya leído el texto, voy a relacionarlo. Voy a relacionar todo lo que sé del autor con lo que leí y darle un sentido. O si no, voy a relacionar todo lo que yo viví y lo que sé del tema y lo voy a relacionar con el texto para darle sentido. Por ejemplo, hay personas que se ofenden luego de leer este texto, porque hace referencia a los chilenos y sobre todo en términos no despectivos, sino que realistas y los cuestiona mucho a la sociedad chilena. Entonces hay personas que se ofenden con eso. ¿Y cómo yo voy a descubrir que me ofendí? Porque voy a relacionar el contexto de recepción, todo lo que yo he vivido, cuál es mi ideología, y voy a entender por qué me ofende tanto. Porque claro, el texto tiene otra ideología muy distinta a la mía. Y ahí hago la conexión, ahí hago la relación. ¿Se entiende? Esto nuevamente lo hago en forma inconsciente. Sin quererlo, después de leer un texto, me voy a preguntar estas cosas, porque el texto me gustó o no, voy a entender por qué me molestó o no, o sobre todo si lo comprendí o no. Esto muchas personas lo hacen solo mentalmente, no van más allá, prefieren simplemente pensarlo luego de haber leído. Pero la idea es que si yo le estoy diciendo que si usted esto lo hace en forma escrita, le va a salvar la vida cuando le falte el tiempo para estudiar, pues bueno, la idea es que comience a aplicarlo en forma escrita. ¿Bien? O en forma oral con otra persona al momento de querer repasar. Ya, y finalmente, como último proceso que ocurre internamente en nosotros y nosotras luego de leer un texto, es el de interpretar elementos simbólicos. Y esto va a ser súper importante porque vamos a dar por hecho algo. Un autor o autora va a escribir de cierta forma para engancharme con lo que está diciendo. Me quiere atrapar, me quiere dejar capturado o capturada con esa información. Quiere que yo siga leyendo. Entonces, si él quiere lograr eso en mí, el Licura quiere lograr eso en mí, que yo me interese por su postura, por su forma de ver este tema finalmente de la chilenidad y del pueblo mapuche, y su postura personal respecto a eso por lo que ha vivido. ¿Realmente él me va a explicar todo? ¿Me va a dejar todo con lujo de detalle? La verdad es que no, porque lo que también él pretende es que yo siga leyendo sus textos, que yo me siga educando al respecto. Así que hay muchas cosas simbólicas que él va a utilizar. Va a utilizar metáforas, va a utilizar figuras literarias, va a utilizar una cantidad de cosas con tal de poder representar la mayor cantidad de información posible en un lugar reducido. Si usted se ha dado cuenta, en el libro de lenguaje siempre leemos textos breves, textos que no pasan de 2 planas hasta 5 o a lo más 7 o 10, a lo más. Pero nuevamente, cuando uno quiere explicar algo, uno necesita páginas infinitas para eso. Y un autor, para no aburrirlo a usted y para que usted se enganche, obviamente que no va a cometer ese error. ¿Va a escribir poco? Sí. ¿Pero nos va a hablar entre líneas? Obviamente que sí. Va a ser uno de sus mayores desafíos. Siempre que yo estoy leyendo algo, tengo que leer entre líneas, porque algo me quiere decir el autor en forma no directa. Hay algo implícito que yo tengo que descubrir. Y eso finalmente es la lectura. Que yo descubra eso que está oculto en el texto. Bien, así que vuelvo a repetir. No dejen de lado el después de la lectura. Muchas personas dirán que le da flojera hacer esto, pero oiga, hay versiones más fáciles del después de la lectura. Por ejemplo, si a usted le da flojera escribir, hacer un resumen, por ejemplo, no le da el tiempo, hay opciones más
fáciles. Por ejemplo, buscar textos que ya escribió otra gente. Leer resúmenes, luego de leer un texto, luego de leer un libro. Buscar resúmenes creados por otras personas. Y así yo puedo repasar y puedo comprobar si entendí o no. Puedo también generar conversaciones con alguien más. Que yo llame a mi mejor amigo o mejor amiga del curso y preguntarle, oye, no sé, ¿cómo terminó el texto? No lo entendí. ¿O me puede explicar de qué se trataba porque no lo leí? Ya, todas esas cosas que usted dice o habla con otras personas es exactamente para hacer esto. ¿Y qué es lo más importante? Parchar toda la falta de información. Usted en ese proceso de lectura, oiga, ¿cuántas veces se desconcentró? ¿Cuántas veces lo interrumpieron? Posiblemente lo está leyendo hasta última hora. Entonces usted puede aplicar el antes de la lectura, sí, puede aplicar el durante, pero muchas veces no va a ser suficiente. Igual usted se va a interrumpir, igual usted va a estar triste justo ese día, justo en ese momento le va a pasar un problema. Pueden pasar tantas cosas entre medio de este proceso que el después de la lectura va a parchar todo lo que faltó. ¿Se entiende? Si hay algo que usted entendió a medias, en el después de la lectura lo va a descubrir, lo va a identificar y lo va a parchar, lo va a solucionar. ¿Y cómo lo soluciona? Con la versión que más me acomode, que es lo que ya dijimos, leer un resumen de otra persona, crear mi propio resumen, hablar con alguien, preguntar por recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo importante, después de la lectura, parcho, identifico, soluciono todo lo que no entendí, lo que no entendí a tiempo. Así que el después de la lectura es su salvación especialmente si usted está planeando estar en una carrera universitaria o, o algún tipo de estudio superior. Y la gente que va directamente de cuarto medio a trabajar, no se confíe, porque esto también le va a servir. Si usted quiere trabajar en un lugar, usted tiene que aprender cómo hacerlo. Y sí o sí, lo van a obligar a leer algo. Lo van a obligar a seguir instrucciones. Y el después de la lectura, el después de la comprensión, le va a servir para parchar todo lo que no entendió. ¿Bien? Así que eso. Por eso es tan importante el después de la lectura, por eso es necesario que usted lo aplique y para incluso para hacerlo más notorio, para que usted vea que esto ya es una cosa como de desesperación, de por favor hágalo, le presento estos 3 procesos que están detrás. Nosotros, inconscientemente o no, en el después de la lectura, analizamos el texto, lo relacionamos con la información que tengo sobre mí misma, o mí mismo, o lo relaciono con la información que tengo del autor o la autora, y finalmente interpreto todas esas cosas que me quedaron pendientes que no entendí a simple vista. ¿Ya? Así que toda la gente que me dijo que tenía problemas de concentración, problemas de interrupciones, problemas incluso hasta de motivación, esta es su solución. Siempre lo va a hacer. Así que usted se le puede olvidar el antes, ya, se le puede olvidar. Puede estar leyendo en el durante, leyendo por encima porque está apurado, ya, puede ser, puede pasar, no es lo conveniente, pero puede pasar. Bueno, pero el después, por favor aplíquelo porque va a ser su salvación. Ya, por interno me dicen, y es lo que también quiero que les quede claro, que es súper fácil de hacer y siempre está al alcance de su mano. Por interno me dicen lo siguiente, voy a leer. La conversación respecto al libro ayuda demasiado, porque la otra persona nos habla de una perspectiva diferente y nos habla de las partes de las cuales nosotros quizás ni siquiera le prestamos atención. Esa es la idea del después de la lectura. Si a usted le da flojera leer lo que escribió alguien más, entonces converse con alguien. Si a usted le da flojera escribir la información que entendió, nuevamente, hable con otra persona del mismo tema y va a entender hasta 1000 veces mejor. Pero el después de la lectura no puede faltar. Y después de la lectura de cualquier cosa, luego de haber visto una serie, luego de haber visto una película, una temporada completa, luego de haber leído un libro, luego incluso de haber leído la materia para una prueba. Siempre el después de la lectura me va a servir para confirmar si yo entendí el texto o no. ¿Bien? Ya. Solamente como un recordatorio, como un breve recordatorio, lo que me gustaría que supieran desde ya que hay activa una tarea entonces para esta semana. Yo los veo muy poco presencialmente en lenguaje. 2 veces con suerte, o sí, 2 veces con suerte, si es que no me equivoco. Y la tercera, el colegio me exige que les envíe una tarea para que lo puedan colocar en práctica. Así que la actividad ya está en Google Classroom, ya aparece la página y todo.
Usted simplemente tiene que ingresar y la información del libro, perdón, del texto, usted ya la tiene. Usted ya aplicó las etapas de la lectura, usted ya está listo. Solamente que esa información la va a utilizar para responder unas preguntas que están en el libro de lenguaje. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante que estén esas preguntas? Porque esas preguntas son difíciles, son de interpretación. Y es exactamente lo que le van a pedir en la PSU, que actualmente se conoce como PTU. ¿Ya? Así que haga esas preguntas y piensa futuro. Aunque le dé lata hacerlo, oiga, eso se lo van a pedir en esa prueba. Así que aplíquelo. Matías, no entendí su pregunta, así que necesito que me agregue contexto. No entendía a qué se refiere con eso de la confianza. Ah, ya entendí, perdón. Por si acaso, solamente cuando usted aplica las etapas de la lectura, usted va a ganar la confianza que necesita al momento de leer. Es la única forma. Si usted lee solamente una vez y sin aplicar absolutamente nada, ni el antes, ni el durante, ni el después, esa desconfianza se va a mantener por siempre. Así que aplíquelo ahora en cuarto medio porque todavía tiene tiempo para esto y las notas no le va a afectar tanto. Así que tómese el tiempo, digo en general a todo el curso, de aplicar alguna de las etapas de la lectura. Es necesario sí o sí. No llegue a la universidad a aprenderlo, porque si llega el primer año de universidad recién a aprender este tema, lo va a pasar mal. Se lo digo incluso hasta por experiencia propia. ¿Ya? Así que póngalo en práctica lo antes posible. Ya, eso chiquillos y chiquillas, las instrucciones están en Google Classroom y ahí mismo voy a publicar este video de la clase. No olviden, por favor, escribir presente en esa misma publicación, en los comentarios. Eso chiquillos y chiquillas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.